Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Surco Seguros. Vos en lo importante. ADP, Agronegocios del Plata. Y Conexión Ganadera. Tus ahorros crecen seguros. Gustavo Gariboto, ¿cómo andás? Gastón, audiencia, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días para vos. Ya ahí me mostrabas fuera de micrófonos cómo vos también tenés un cuadro ahí. La galería en perspectiva también en Tacuarembó. Es el arte en casa, sí, pero esto es en Montevideo, porque acá Montevideo, estoy sí, estoy en Montevideo. Acá es cuando vengo a Montevideo, estoy acá en el apartamento de Montevideo y bueno, y como ya los oyentes que siguen lo saben, mi arte en casa es con mi artista preferida, que es mi esposa, Mercedes Figari, así que bueno, ahí aprovecho y lo pongo este cuadro que lo traje para enmarcarlo además. Bien, vamos esparciendo un poco la práctica del arte acá en el arte por Zoom, por Meet en este caso, pero... Por bueno. Meet en este caso, y que fue una excelente iniciativa, no cabe duda. Creo que semana a semana todos nos deleitamos con artistas que, para los que no somos del palo, por lo menos, en muchísimos casos es un descubrimiento. Sin dudas. Hoy en este espacio no venís en realidad con algo artístico, ¿no? Venís con algo turístico. Mira, no vengo con algo artístico, pero merecería ser artístico. Y después, ahora, a medida que empecemos a conversar, espero que eso se pueda reflejar. Y sí, vamos a hablar de turismo, pero vamos a tratar de mezclar, Gastón, audiencia, el turismo con una historia de vida y llegar a ese turismo a partir de una historia de vida. Es una zona muy particular. Los oyentes que siguen el ciclo de Conexión Interior más de una vez me han oído hablar de la zona de las Quebradas del Norte en general y en particular Cuchilla de Laureles, en el norte, noroeste del departamento de Tacuarembó, en el límite contra el departamento de Rivera, entre medio de los arroyos Laureles y Caña. Pero que toda esa zona es una zona, yo me animo a decir en general, bastante desconocida por el grueso del público, llamémoslo así, pero también por aquellos que estamos vinculados al sector agropecuario. Son como unas 300.000 hectáreas bastante olvidadas del mundo y bastante desconocidas, y quizás por eso mismo también muy bien conservadas desde uno de los principales atributos turísticos que tiene la zona, que es el turismo de naturaleza, el turismo rural en espacios naturales, que es lo que se pone en valor, y realmente ese cuidado de ese patrimonio que obedece a distintas causas, pero también es porque no han llegado algunas de las cuestiones que atentan contra ese patrimonio natural, va de la mano con la existencia en esa zona de productores, de habitantes, de familias que tienen varias generaciones de estar ahí, y hoy vamos entonces a estar hablando con un integrante de una de esas familias que están en la zona, que por eso yo decía que valía la pena también hacerlo a partir de su propia historia de vida. Vamos a estar con Alicia Frost, de 23 años de edad, que si bien es nacida en la ciudad de Tacuarembó, se crió y vivió toda su vida en el establecimiento familiar, establecimiento de bichadero, y desde ese lugar fue a caballo a la escuela rural y luego, bueno, al liceo en Tacuarembó, porque lamentablemente la continuidad educativa no se puede hacer normalmente desde campaña, y finalmente a Salto a hacer la licenciatura en turismo, y ahora está ya empezando a salir de la facultad con ese título, con ese cargo y con muchas y muy buenas ideas para el desarrollo turístico, de un desarrollo turístico particular, que no es un desarrollo turístico masivo, pero que capitaliza ese patrimonio natural que hay en la zona, que es una actividad además en la que la familia ya viene involucrada hace tiempo, y me animo a decir que muchas veces más conocido por extranjeros que por los propios uruguayos. Así que la idea es en este ratito poder hablar con Alicia, que nos cuente un poco, Gastón, cómo fue esos primeros años de vida, o qué es vivir en campaña en ese lugar con esas características, y luego qué es los planes que ella tiene para la zona. Vamos a darle entonces la bienvenida, Alicia. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, ¿ustedes? Muy bien, por acá muy bien. Entonces te agarramos en Salto. No, por ahora en Cuchilla de Laureles. Estás ahí mismo, bien. Sí, estoy acá mismo. Si te parece, capaz, ahí Gustavo primero empezó contando, pero Cuchilla de Laureles, ¿a cuánto está de Tacuarembó? Más o menos para situarnos un poco en el espacio.
Cuchilla de Laureles está a unos 67 kilómetros del departamento de Tacuarembó al norte, eh, por un camino vecinal que ingresás en el 407 de la Ruta 5 rumbo a Estación Laureles. Por ahí se llega hasta Cuchilla de Laureles. Viene en el límite con Rivera casi. Bien, y vos, bueno, ahí también Gustavo ya te presentó. ¿Vos te enamoraste de ese lugar a base de visitarlo? En realidad yo nací en la ciudad de Tacuarembó, pero me crié desde bebé acá en Cuchilla de Laureles, en la casa de mi familia. Fui a la escuela rural acá y después por razones de estudio y por necesidad, en realidad porque acá tenés escuela y después necesitas ir a la ciudad para seguir estudiando, me fui a Tacuarembó, al hogar estudiantil ahí, a estudiar el liceo y después a Salto para iniciar la carrera de la licenciatura en turismo. Y ahora estoy de nuevo por acá porque en realidad estoy terminando la facultad, últimas materias, iniciando tesis y demás. Y bueno, estoy un poco acá, un poco en la ciudad, pero como yendo y viniendo y con clases por Zoom, que facilita también estar en el medio rural. Pero siempre con la idea de eso, te fuiste a estudiar, pero siempre con la idea de volver. Siempre con la idea de volver y en realidad viendo la posibilidad también de buscar en otros lados trabajo y demás, pero todo me trae de nuevo acá y el gusto por el lugar me trae cada día más cerca. La idea del turismo surge entonces de criarte ahí y de darte cuenta que había... En realidad mis padres empezaron un emprendimiento familiar en el año 2004-2005, trabajando como una alternativa a la actividad ganadera, y hoy en día es casi paralela o incluso mejor, y yo trabajando, bueno, ellos trabajando y yo vinculándome a las actividades desde niña, adquirí ese gusto por la naturaleza y por el turismo y por, bueno, todo lo que tiene que ver con la conservación y el mostrarle a la gente todo lo que hay por acá. Así que decidí estudiar eso y dedicarme al turismo y siempre tratando de ir para el lado del turismo rural y del turismo en espacios rurales y naturales. Eh, Capaz que nos podés empezar a contar cuál es para vos el atractivo turístico, ¿no?, de esta zona del país, que como decía Gustavo es un poco un diamante en bruto, ¿no? Sí, bueno, acá es las quebradas del norte son un atractivo muy singular por su variedad de paisajes y quebradas y tipos de monte que son un gran atractivo para el turista y para toda la comunidad en realidad, así como sus atractivos naturales con cascadas y arroyos, también tiene sus atractivos culturales e históricos que en realidad no se, al ser muchos intangibles, no tienen ese gran valor como el de naturaleza, pero en realidad pueden ser explotados y bueno, pueden tener un gran gusto para los turistas. ¿Qué tipo qué tipo de turismo se puede poner en práctica en esta zona? Bueno, en realidad acá se lleva a cabo el turismo de naturaleza, el senderismo, el trekking y después por el lado del turismo rural, cabalgatas y actividades rurales. El compartir con una familia rural y el compartir las tareas del campo es una de las ofertas que tenemos. Así como también el avistamiento de aves, flora, fauna y demás, que por gusto y por atractivo a la conservación y demás, creamos una reserva de 50 hectáreas a la cual no entra el ganado, entonces eso ha regenerado muchísimo la flora y ha permitido que la fauna, aves y mamíferos, bueno, aparezcan nuevamente por los lugares de acá. ¿Qué tipo Alicia, Perdón, Gustavo, sí, te dejo. no, un comentario que quería hacer cuando yo decía que es una zona, digo, reforzando lo que mencionaba Alicia, ¿no? Cuando yo decía que es una zona en general poco conocida y que efectivamente es así, no es menos cierto que es una zona muy apreciada, muy valorada y muy estudiada por la academia, básicamente por la academia vinculada a los aspectos de conservación, ¿no? Es decir, los biólogos para englobarlos a todos en un paquete, y es una zona en la que se ha generado muchísima información científica muy valiosa que pone justamente en valor la posibilidad de encontrar en esa zona las especies y de ese patrimonio de fauna, flora asociadas a un paisaje particular
que es a punto de partida de esos trabajos, de esas investigaciones y los apoyos que también es cierto que han habido desde el propio Estado con algunas iniciativas y inclusive de algunos organismos que financian este tipo de cuestiones, que se ha puesto las Quebradas del Norte en general, pero Cuchilla de Laureles en particular, como un punto de interés fuera de fronteras, y es algo también de lo que, bueno, Alicia, como decía, desde niña, pero a partir de la familia de ellos, han recogido de manera periódica la visita de expertos, de observadores de aves, de gente que conoce de naturaleza, que conoce de fauna, que conoce de flora, que quedan maravillados de la posibilidad de ver en estado natural y sobre todo en un estado natural de muy buena conservación, tanto la fauna como la flora y en particular lo que es la diversidad de esa intersección entre pastizal, monte nativo, monte de quebrada, humedales que también los hay en la zona, que bueno, hacen a la importancia de poner luz sobre ese diamante en bruto, como vos decías, Gastón, pero una luz que tiene que tener el cuidado de mostrarlo pero preservándolo a su vez. Fundamental, sí, ahí en la foto se ve mucha cascada, ¿no? Alicia, el curso de agua se ve que es importante. Sí, el recurso del agua es un recurso importante, es una de las cosas que más atractivo tiene por la generación de grandes quebradas acá y de muchas cascadas. Y como estamos arriba del acuífero guaraní prácticamente, también eso continuamente estamos con agua y un poco seco en verano, pero siempre corre el agua por acá, es como un atractivo importante. Y ahí decías que una zona que le habían cerrado, le habían generado como una reserva que se había regenerado, ¿no? ¿Qué tipo de animales se han ido apareciendo? Claro, la idea es un poco cuidar el recurso natural que tenemos para poder, bueno, preservar las especies que hay, de flora, que la flora avanza un montón, entonces eso hace que nuevas especies de fauna o de aves y demás aparezcan por acá, pero solo alrededor de la casa hay más de 135 especies de aves de distintos ambientes y demás. Y después creo que uno de los animales que llama más la atención últimamente en este último año, que en realidad es un poco difícil de ver, pero contamos con cámaras trampas y demás para ver un poco, controlar lo que hay. Apareció hace poquito que estaba en extinción un tamanduá, un oso hormiguero chico a 300 metros de la casa, que eso es importante, desde 2007 no había registros y este año se volvió a registrar el tamanduá acá y bueno, eso es un avance importante para la fauna acá. Sí, sin dudas. Así como un montón de especies como, bueno, cuendú, tatú, los cuatíes que se ven en cantidad, bueno, una diversidad importante de especies. Entonces, y que eso va un poco asociado, perdón Gastón, que eso va un poco asociado a eso, digo, la existencia de las especies está en función del cuidado del hábitat, básicamente, porque el hábitat, el cuidado del hábitat de ellos, ya sea porque es de donde se alimentan, donde se refugian o donde se reproducen, por las razones que sean, es condición sine qua non para que pueda haber presencia de esas especies y que esas especies además puedan prosperar. Entonces, pequeñas iniciativas donde en un establecimiento se haga una exclusión del pastoreo en este caso, que no quiere decir que sea la única alternativa ni que sea la que haya que operar siempre, pero sí el hecho de poder tener esos espacios o de manejar el pastizal, permitiéndole al pastizal las alturas necesarias para que determinados tipos de aves, que son aves de pastos altos, o preservar los humedales, sí, preservar esos distintos hábitats que están muy concentrados en un paisaje de mucho mosaico, como es en esa zona, es lo que permite esas características que mencionaba Alicia de la existencia de esas especies, que yo me juego la cabeza que hay muchos de los oyentes que seguramente lo han escuchado el nombre, pero jamás vieron ni a un tamanduá, ni Están googleando ahora para conocerle la cara. Probablemente. Yo no lo hago porque tengo el celular acá conectado, pero si no lo estaría buscando también. Y lo estaría, pero que, perdón, y no me quiero extender porque quiero que la Alicia, digo, sí, pero así como, digo, normalmente los mamíferos son los que más atraen la atención, y son las especies más interesantes de ver, pero las aves, por supuesto, en ese lugar son espectaculares, la diversidad de aves que hay, pero también el resto de la fauna
que no tiene tanto glamour, que incluye anfibios, batracios, reptiles, sí, todo eso también, y con la existencia de especies que son propias de ese lugar y que no hay otro lugar en el que estén, realmente es algo que le da un valor tremendamente singular y bueno, y que, vuelvo contigo, Alicia, es un poco pensar de qué manera se puede instrumentar, como ustedes hacen, ese turismo que permita apreciar eso para un público seleccionado, no es un público masivo, y que eso a su vez permita conservarlo. Claro, el turismo es una actividad que se puede generar como una alternativa o en paralelo con la ganadería y no afecta en ningún momento la producción ganadera, incluso la producción ganadera puede ser un atractivo turístico, pero creo que una de las cosas más importantes es controlar un poco la capacidad de carga, no hacer un turismo masivo, sino recibir una cantidad de turistas adecuada al recurso que tenemos y al medio. Creo que va por ahí la cosa. Más allá de la cantidad de gente, ¿qué otros cuidados toman ustedes más allá de lo que hacen ustedes particularmente para preservarlo, con los propios turistas, qué recaudos tienen que tomar para que también ellos aprendan o entiendan que tienen que conservar estos recursos naturales? En realidad el lugar ya genera esa necesidad del turista de cuidarlo porque es tan puro y está en estado tan lindo que el turista se da cuenta que no necesita romper nada porque ese lugar es único. Entonces, bueno, hay un poco el tema de educación ambiental y demás que tiene que ser valorado y bueno, conversado con el turista, pero el mismo lugar llama a que lo cuides, en realidad. Claro, eso te inspira respeto, digamos. Sí, y un ejemplo, Alicia, comentaba usted, dentro del establecimiento bichadero, ellos tienen un sendero que es muy conocido, como yo decía, internacionalmente, que permite entrar en el corazón de una quebrada por una punta y salir por la otra, recorrer lo que es apreciar una cascada desde adentro, desde abajo, digamos, donde es la cascada, pero que ahí hay, ¿qué es los cuidados que hay que tener a un turista, como mencionaba recién Gastón, que vaya a hacer ese sendero, que es algo así como de una hora y pico, no me acuerdo bien? Sí, es un sendero de 2 horas, pero creo que lo más importante es la presencia de un guía o de un vaquiano turístico que conoce el lugar y que puede tomar las precauciones necesarias para cuidar el lugar, pero a su vez también cuidar al turista. El respeto ya por la naturaleza, hay víboras y hay cosas que pueden ser peligrosas, pero no generan no afectan al turista en realidad porque están yendo con las precauciones necesarias, puede ser sin problema un sendero bien atractivo. Además, todo lo que es rocas y eso, tenemos un sendero con infraestructura, entonces pasamanos y demás que facilitan el acceso al lugar. Y también facilitan a que no se degrade, ¿verdad? Que no sé qué, perdón. Y ahí tú mencionabas la interpretación, sí. Es decir, el guía ese también es muy importante en la interpretación porque ve el que mira y mira el que sabe, ¿verdad? Entonces, también que alguien nos explique qué es lo que... para el turista porque no lo conoce, pero ya conociéndoles la idea de lo que está viendo, el espacio, la geografía, la naturaleza y demás, se vuelve un atractivo mucho más, mucho más interesante. Reconocer las especies quizás, ¿no? Para ir comentando. Exacto, el reconocimiento de especies, el reconocimiento de tipos de monte, del lugar, de diferentes tipos de roca, de diferentes especies de fauna y de flora, que son un atractivo que si no lo conoces capaz que no se genera tan interesante, pero teniendo más conocimientos y con el acompañamiento de un vaquiano, son mucho más atractivos. Porque hay un comentario que quizás puede ilustrar, ¿sabes? Que es, Gastón, sí. Nosotros entramos en el corazón de una quebrada así y para ilustrar, ¿no? Entramos como en el sotobosque, ¿no? Si todo por arriba son unos grandes árboles y nosotros vamos a ir por debajo. Para quien no tiene el ojo entrenado, para quien no conoce, lo que ve ahí abajo son árboles grandes y abajo ve poca cosa. Ahora, entender el buen estado de conservación de ese monte a partir de ver la existencia de renuevos de esas especies, de esas diferentes especies de palmeras, por ejemplo, ¿no? Digo palmeras porque es una de las más atacadas por el ganado, o ver la presencia de viejos árboles centenarios caídos y en estado de semidescomposición y sobre ellos proliferando
especies saprófitas, vegetales y también animales, pequeños insectos, pequeños arácnidos, artrópodos, poder ver eso, poderlo descubrir y comprender que eso forma parte del ciclado de los nutrientes y que eso es lo que forma parte de la conservación de la naturaleza y que gracias a que eso es que está ahí, que repito, para el ojo no entrenado puede ser, bueno, esto es un árbol caído, permite capturar el valor de esa esencia que decía Alicia, de ese lugar que en definitiva transmite esa energía de un lugar conservado, diferente y que realmente tiene por esa condición el valor. No estamos entrenados para verlo y por eso precisamos de personas que nos ayuden en ese recorrido. Sí, me gusta el concepto de el baquiano turístico, ¿no? Que decías, Alicia, vos. La importancia del lugareño, del baquiano turístico, para ayudar al turista a identificar nuevas especies o a descubrir lo que se puede generar arriba de un árbol de más de 200 años, que se vuelve otro ecosistema, lo hace mucho más valioso. Acá, Alicia, tengo un saludo para vos de parte de Cristina, que fue profesora tuya en la licenciatura. Dice, un placer escucharte. Y después Marilina pregunta si por ahí se ve Marilina, que es de Paysandú, si se ve el urutaú. Dice que que son avistadores de aves. Se ve el urutaú, es un pájaro que tiene un gran atractivo para los avistadores de aves, se lo ve y se lo escucha. Obviamente que hay que caminar un poco y tener un poco de paciencia, pero se lo ve. Y también por la zona hay registros de una lechucita, la lechucita canela, que es uno de los principales atractivos para los avistamientos de aves, porque está en 3 o 4 lugares en el país, entonces se vuelve muy valiosa la lechucita. Y vuelvo a lo de los vaquianos, sí. Estoy interviniendo más que de costumbre, pero porque me apasiona el tema, Gastón, pero vuelvo sobre la importancia de los vaquianos. Yo a Alicia la conozco más de la mitad de su vida, que conoce ahí que además, porque uno no percibe solo por lo que ve, también por lo que escucha, estar inmerso en una quebrada dentro de ese sendero y que haya alguien que nos ayude a identificar los sonidos que escuchamos, a qué animal, a qué ave, a qué especie corresponden y a partir de ahí poder comentar los hábitos de alimentación de esa especie, si es migratorio o no, si está permanente, qué rol juega en ese lugar, abre esa percepción sensorial a algo que va mucho más allá de la vista, que de por sí solo la vista en ese lugar ya daría para justificar sobradamente aquello. Creo que hay algo a destacar, que es que aunque seamos vaquianos y muchas veces los guías son locales, el integrar también la educación, por lo menos leer o la educación terciaria o de liceo o de lo que sea. Creo que la formación es algo que es muy necesario también para el tema turístico, por eso a mí. Como el complemento entre vaquiano y alguien que se forma o que por lo menos estudia los intereses y demás de la región, van de la mano. Claro, se construye sobre la base que ya tienen por conocer el lugar. Se complementan también, ahí sí, está. Claro. Acá también Graciela manda un mensaje que dice que ella estuvo por ahí por Bichadero, que dice que la Cuchilla de Laureles es un paraíso. Lamentaba que a veces el camino vecinal tiene algún problema ahí para acceder. ¿Eso es algo que ustedes hayan reclamado a la Intendencia, mejorar esas vías de acceso o es parte del encanto, por así decirlo, de llegar a este lugar? Sí, en realidad desde la Ruta 5 son 47 kilómetros de camino vecinal, que son un poco escarpados y demás, pero se forman también un atractivo, así como a veces hay la necesidad de mejorar esos caminos y lo hemos dialogado últimamente también con autoridades de la Intendencia. Yo creo que es un atractivo más que puede ser también para el lugar. Ya te hace bajar la velocidad, ¿no? Venís por la carretera, pero acá no podés ir a esa velocidad, ya vas entrando. Los atractivos que tenés alrededor y creo que eso es un valor grande también. Gustavo, ¿vos agregabas? Sí, porque en cuanto al acceso, yo creo que ya lo mencioné hace un tiempo en otra de las notas de conexión, donde tocábamos algo vinculado a Cuchilla de Laureles, que otra de las formas que de hace un par de años ahora se puede hacer es acceder por tren, salir desde Tacuarembó hasta Estación Laureles, que queda bastante más cerca, hacerlo por tren
con lo que implica, estoy pensando en una familia con hijos chicos, imagínense llegar hasta Tacuarembó, tomarse un tren en la estación de Tacuarembó, lo cual ya de por sí las viejas estaciones de tren son muy lindas, llegar a Estación Laureles, que es una estación típica como las que pululan en el interior, lamentablemente bastante abandonadas, pero además pasando por el único túnel ferroviario que tiene el Uruguay, estoy seguro que eso de por sí es invalorable, y bueno, y luego coordinar la ida desde Estación Laureles, que es un pueblito muy pequeño. Te iba a preguntar, ¿no? Desde la Estación Laureles hasta ahí, hasta donde están ustedes, Alicia, ¿cómo coordinan con ustedes y lo van a buscar a caballo? ¿Cómo puede ser? En realidad, llegás a 13 kilómetros del establecimiento Bichadero, que es donde está la estación Laureles, y de ahí coordinamos con la reserva mismo se puede coordinar el transporte desde ahí. Generalmente lo hacemos en vehículo, pero hemos hecho algunas cabalgatas también desde ahí hasta el establecimiento, o incluso hasta Tacuarembó para la Patria Gaucho. Alicia Frost, bueno, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana y bueno, los interesados ahí pueden buscar Bichadero con B larga, ¿no? Bichadero con B larga, estancia Bichadero. Bueno, y Gustavo, muchas gracias también, un abrazo como siempre. Nos vemos, chau. Bueno, gracias. Conexión Interior. Fue una presentación de Surco Seguros, vos en lo importante. ADP, Agronegocios del Plata. Y Conexión Ganadera, tus ahorros crecen seguro.